Hola, gracias por acompañarnos en la transmisión de hoy. Vamos a hablar del propósito y beneficio de hablar en otras lenguas. Y tal vez nunca te han enseñado esto antes, pero sabes, la palabra de Dios es reveladora. Vamos a estudiar la palabra juntos sobre un tema increíblemente importante. Si tienes una Biblia, tómala, siéntate y examinemos la palabra de Dios. ¿Cuáles son algunos de los propósitos y beneficios de hablar en otras lenguas? Lo leímos en 1 Corintios. Podemos volver ahí al capítulo 14, verso 2. Dice: quien habla en lenguas no habla a hombres, sino a Dios. ¿Cuántos creen que es un pequeño beneficio hablar con Dios? Yo lo creo. Hay un beneficio en eso. No entiendo lo que dices. No hablaba contigo. Hablaba con Dios. Si estás en esa categoría, nadie entiende. Yo me beneficio. Hay un beneficio al hablar con Dios. De hecho, en el verso 4 dice que el que habla en lenguas edifica a sí mismo, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Y sigue hablando de dar la interpretación. Una persona habla en lenguas en un servicio y es interpretada. La iglesia recibe edificación cuando se interpreta, pero cuando hablo con Dios, me edifico personalmente. Me edifica a mí. La mejor manera de traducirlo al español moderno sería: si una persona ora en lengua, se recarga como una batería. Una noche estaba pescando langosta con unos amigos. Estábamos en un área remota. De hecho, era la 1 de la mañana. Y mi amigo y yo saltamos por la borda y estábamos en este lugar. El bote se fue para llevar a los chicos a otro lugar mucho más lejos. Y allí estábamos buceando y aguantando la respiración, con las luces alumbrando hacia las rocas y buceando. Y la luz de mi amigo comenzó a atenuarse y a atenuarse y atenuarse, y luego se apagó. Era una noche sin luna. Estábamos en el océano, en un lugar remoto, y él se quedó sin luz. La peor parte es que no podía encontrar langostas en la oscuridad. Y dice: veles, veles. Y digo: ¿qué? Dice: mi luz, no cargué las baterías. Yo traía una linterna extra atada a la pierna. Lo llamé. Le di mi linterna. ¿Sabes qué? Podemos ser de esa forma, apagar más y más por dentro. Pero si oramos en espíritu, lo recargas de energía. Y creo que en un nivel u otro, la persona sabrá que se está vaciando espiritualmente. ¿Alguien además de mí sabe de qué hablo? ¿Lo sabe? Por desgracia, lo he experimentado más seguido de lo que me gustaría. Nos asaltan cosas y oramos y confiamos en Dios y hacemos cosas. Todo esto te vacía de tu energía espiritual cuando confrontamos las cosas en la vida. Consume tus recursos espirituales. Y si no recargas la batería, si no depositas más ahí, muy pronto te quedarás sin nada que dar. Y creo que orar en lenguas es una gran manera de recargarte, edificarte y autoconstruirte. En Judas 20, escucha, solo tiene un capítulo ese libro. Dice: pero ustedes edifíquense a sí mismos en la fe más santa, orando en el Espíritu Santo. Te edificas a ti mismo cuando oras en el Espíritu Santo. Y en conexión a eso, diré que te ayuda a estar sensible al Espíritu Santo. Mora en tu espíritu. En el capítulo 14, verso 14, vamos a leerlo, por favor. Si oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento no se edifica. Habla de que mi mente no entiende. Pero estoy hablando con Dios, lo confirma el verso 2, desde mi espíritu. Una versión de la Biblia dice: mi espíritu, por el Espíritu Santo dentro de mí, ora. Ese lugar dentro de mí, mi espíritu, bajo la influencia del Espíritu Santo, me permite hablar en otras lenguas. Cuando el Espíritu Santo me guía y me lleva, lo hace desde el mismo lugar de donde las lenguas vienen. Y conforme oro en otras lenguas desde mi espíritu, eso me ayuda a ser sensible. En el mismo lugar desde donde Dios me habla y me guía, la Biblia dice: el espíritu de un hombre es la lámpara del Señor. Dios nos va a guiar y a iluminar a través del espíritu. Es una manera de volverse sensible internamente al espíritu.
Santo. También hablamos, no vamos a repetirlo, pero las Escrituras hablan sobre bendecir y adorar devocionalmente a Dios. Podemos dar las gracias al hablar y cantar en otras lenguas. Pablo habló de eso en Corintios también. Y algo para pensar, en el capítulo 14, de nuevo en el verso 2, no hablo a los hombres sino a Dios, nadie entiende, pero en el Espíritu hablo misterios. Te permite hablar sobre cosas que tu mente no conoce. Eso es un misterio, algo que tú no sabes. En Romanos, en otra instancia, en otro verso, Pablo dice, no sabemos cómo orar correctamente, pero el Espíritu Santo mismo hace la intercesión con sonidos que no pueden ser articulados en el habla normal. Y él conoce los pensamientos del Espíritu, sigue hablando y llega a todas las cosas funcionan para bien de quien ama a Dios y es llamado a su propósito. ¿Y a cuántos les gusta ese verso? Las cosas serán para bien, pero en este contexto. El contexto es muy importante. Habla de apelar al Espíritu Santo y permitirle que influencie cuando oras y no sabes por qué estás orando. Y ese es el contexto en el que dice todas las cosas funcionan para bien, para la persona que está orando y adorando en el Espíritu Santo. No solo es en verdad hay un principio ahí, pero en su contexto es mucho más poderoso y más significativo para nosotros. Ya les compartí esta historia varias veces. Janet y yo éramos recién casados, aún estábamos en la era de las casas rodantes y yo tenía una casa del 63 antes de conocerla y cuando Janet y yo nos casamos tenía una casa rodante del 78 o 79, era genial, equipada, tenía una cama atrás y un lavabo y una estufa que bajaba, era la van perfecta para acampar. Y un día íbamos a hacer nuestro primer viaje desde que nos casamos, condujimos por la autopista 1, pasamos por Oregon hasta Washington, nos íbamos a estacionar cerca de la playa, dormiríamos en una casa rodante, era increíble. Para mí lo era. Me encantaba. A ella le habría gustado un hotel y electricidad, pero ni siquiera se me ocurrió entonces. Y ya veníamos de vuelta esa vez. Era muy, muy tarde. Y estábamos llegando a Grapevine y entonces eh, el camino era diferente. Vamos a cumplir 30 años de casados en enero. Eso fue hace 29 años. Y estábamos llegando a Grapevine y de pronto tuve una repentina urgencia por orar y no sabía por qué orar. Lo dice en Romanos, no sabemos orar como deberíamos, pero sucedió eso. Si lo has experimentado, créeme, tuve unas ganas repentinas de orar. Sabía que algo faltaba, sabía que tenía que hacerlo y no sabía por qué orar y comencé a orar en otras lenguas. Dije, Espíritu Santo, ayúdame, no tengo idea de qué pasa y Janet estaba dormida. Y ella estaba allá y yo estuve orando por 20 minutos. Llegué al punto donde en el fondo estaba agonizando mientras oraba y pasó la cosa más extraña. Conforme seguí conduciendo, yo sentí una mano en mi cara. Hizo así, giró mi cara, lo sentí físicamente sobre mi cara y cuando vi, noté que del otro lado del acotamiento había una ambulancia. Pensé, qué raro, y volví a orar y después de 20 minutos me sentí aliviado. No pasó ni un minuto, tal vez 2 minutos después. Un auto venía a unos 100 kilómetros por hora y saltó el muro de contención. Yo estaba en el carril de baja, había un semirremolque atrás de mí, íbamos de subida. Este auto salta el muro de contención y viene en dirección hacia nuestra van. No nos pegó por unos 30 centímetros, lanzó grava dentro de la van, tuvo una colisión frontal con el semirremolque justo atrás en el carril de baja. Yo vi pasar todo esto en mi retrovisor y me estacioné al lado de la carretera, tomé mi linterna, fui corriendo y el auto quedó aplastado como un acordeón a mitad de la autopista. Estaba incendiado y aplastado como acordeón. El chico del semirremolque estaba histérico. Se perforó un tanque de combustible que tenía, había diésel por todos lados
Y dijo, no te preocupes, no se va a incendiar. Y comenzó a llorar diciendo, lo maté, lo maté, lo maté una y otra vez. Fui hacia él y oramos, fui al auto y el motor estaba en el asiento de atrás. Literalmente, el motor estaba sobre el asiento de atrás y fue ahí donde era el asiento del conductor. Busqué por todos lados a ver si encontraba una mano, un brazo, algo que saliera de quien era el conductor. Ya no estaba. Nadie ahí. Solo había una persona en el auto y de alguna forma el conductor, bastante ebrio, milagrosamente terminó en un pequeño compartimento en el auto, en el asiento del pasajero, que no estaba aplastado. Y estaba ahí sentado, sano y salvo. No supo cómo llegó ahí. Y se reunieron muchos camioneros y de pronto recordé que había una ambulancia un poco atrás y el camionero la llamó por radio. Había una ambulancia ahí en minutos, sacaron al chico del auto y lo único que hice fue agradecer a Dios por hablar otras lenguas. Tenía la certeza cuando nos fuimos, conforme conducíamos, que ese auto que saltó el muro de contención se dirigía directamente hacia nosotros. Y creo que si me hubiera puesto a orar, las cosas hubieran sido muy diferentes. Definitivamente hay beneficio cuando se trata de esto. Y también quiero decirles que creo que cuando oro en el Espíritu estoy hablando misterios. Ah, ¿Sabías que es la misma palabra que se usa en el Nuevo Testamento para describir la palabra y el Evangelio de Jesucristo? Jesús se refirió a la verdad de la palabra de Dios en Marcos capítulo 4, verso 11, con la misma palabra, misterio, que se refiere a cuando hablo a Dios en otras lenguas. El apóstol Pablo usa la misma palabra para describir la palabra de Dios en 1 Corintios 4:1, en Efesios capítulo 3, versos 3 y 4, Efesios capítulo 6, verso 19, Colosenses capítulo 1, versos del 25 al 26, Colosenses capítulo 4, verso 3, solo por nombrar algunos. Lo que estoy compartiendo contigo ahora es mi opinión, ¿sí? Es todo, no es una doctrina clara del Nuevo Testamento, solo es el resultado de mis reflexiones, mis meditaciones, lo que creo, es mi experiencia y tómalo así, ¿de acuerdo? No es una doctrina clara, pero se ve igual que la misma palabra griega para expresar que se habla con Dios en otras lenguas. Hablar misterios una y otra vez se refiere a este misterio de Cristo, el misterio del Evangelio, las cosas escondidas en la Biblia. Y creo que si pasas más tiempo orando en el Espíritu junto con un verdadero estudio de la palabra de Dios, podrás estar más sensible al Espíritu Santo y las verdades de la palabra de Dios en tu corazón. Para mí es muy benéfico cuando oro y estudio, veo cosas que se conectan que no había visto y a veces siento que estoy atorado y salgo a caminar por ahí en silencio. Oro en lenguas a Dios y eso hace que mi mente se tranquilice, regreso a seguir estudiando la palabra y me parece, según mi experiencia, que las cosas se abren, veo cosas que no había visto antes. Cité a Judas 20 y dice, amados, edifíquense a sí mismos en la fe más santa, en la fundación de la fe. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Oren en el Espíritu para edificarme en el cimiento de estudiar la palabra de Dios. Oren en el Espíritu y estudio la palabra. Es una combinación muy dinámica. De nuevo, solo es mi opinión, mi experiencia, pero puede ser, quién sabe, tal vez descubramos que hay algo importante aquí. Ahora estoy aprendiendo así, pero de nuevo, no es una doctrina, ¿sí? No está claro, son solo las reflexiones de un pastor con mucho tiempo en las manos. Ya voy a terminar con esto. ¿Quién puede recibir al Espíritu Santo, ser llenado con el Espíritu Santo, ser bautizado con él? Tenemos ejemplos en la Biblia del Espíritu Santo llenando a personas, cayendo sobre ellas. Lo dice en Hechos 2 y en Hechos 8. El Espíritu Santo de pronto los llenaba. He visto que eso pasa. De hecho, Monty Mock, ¿estás aquí? Monty podría verificarlo, estaba en el estudio bíblico. En fin, Monty se fue de pinta hoy, no le digan que dije eso. Monty es un amigo querido, ha sido mi amigo por... Oh, por Dios, 40 años, algo así.
Puede ser tanto, no tanto, pero casi. En fin, estábamos en un estudio bíblico, enseñaba sobre el bautismo del Espíritu Santo. Estábamos en una casa, había tal vez unas 14 personas o algo así, ahí todas las ventanas estaban cerradas, todas las puertas. De pronto la presencia de Dios llenó la casa. Impresionante. Fue algo particular que había experimentado una vez en la vida y de pronto la presencia de Dios estaba ahí. Yo hablaba del Espíritu Santo. No sé cómo pasó, pero hubo un viento que sopló por la sala. Físicamente las cortinas se movieron y las personas fueron llenadas del Espíritu Santo y hablaron en lenguas. Fue una manifestación repentina. Nunca volvió a pasar. Y eso fue hace más de 30 años cuando pasó. Había un chico que estaba sentado en una silla a mi lado. Lo vi, tenía un vaso de agua en la mano y estaba temblando. Así el agua se le caía. Pregunté, ¿estás bien? Y dijo, sí, tengo que ir al baño. Bajó el vaso, fue al baño, salió 5 minutos después hablando en otras lenguas. Así es, a veces Dios viene sobre las personas. El Espíritu Santo, creo que el Espíritu de Dios cae sobre las personas. Jesús habló en Hechos 1:8 de que el Espíritu Santo cae sobre ti. Sí, puede pasar. También dice que las personas eran llenadas del Espíritu Santo con la imposición de manos. Dice en Hechos capítulo 8, pasó con los samaritanos. Los apóstoles les impusieron las manos y fueron llenados del Espíritu Santo. Y también si un hijo de Dios se lo pide, quiero que veas esto conmigo. Ya casi termino, ¿sí? Tengo más que decir, pero no hay tiempo y no será esta noche. Lucas capítulo 11. Quiero que vayan conmigo. Lucas capítulo 11. Creo que puedes recibir al Espíritu Santo, ser lleno del Espíritu Santo si tienes hambre, si tienes sed, si pides. Lucas capítulo 11, verso 9. Lucas 11, 9. Así que yo les digo, pidan y tal vez lo obtengan si Dios está de humor. Así que yo les diga, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abre. Si tu hijo te pide pan, ¿qué padre le dará una piedra? Si pide pescado, ¿le darás una serpiente en vez de pescado? O si te pide un huevo, ¿le darás un escorpión? Pues si ustedes, aun siendo malos, comunes, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Algunos dirán, ¿cómo sé que no me va a dar algo raro? Jesús lo garantizó. Dijo, no vas a obtener una serpiente ni un escorpión. Y si lees el capítulo anterior a ese, los discípulos le dicen, podemos echar demonios en tu nombre. Y Jesús respondió, pero no se alegren de eso, sino porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Les daré poder y autoridad sobre las serpientes y los escorpiones. Jesús usó eso previamente para hablar con los mismos discípulos. Habló sobre serpientes y escorpiones como un tipo de espíritus malignos y dice, si le piden al Padre, no recibirán una serpiente, no recibirán un escorpión, no recibirán un espíritu raro. Si le piden al Padre al Espíritu Santo, recibirán al Espíritu Santo. No tienen que preocuparse por recibir algún espíritu que sea erróneo o falso. Jesús lo garantiza y pueden confiar en lo que dijo. Y nuestra parte en esto, nuestra responsabilidad, las personas necesitan entenderlo y muchos lo quieren. Hay personas que tienen hambre, pero tienen la idea de que es una posesión del Espíritu Santo. Dicen, bueno, Espíritu Santo, ven y hazlo. Y se quedan esperando a que el Espíritu Santo haga que su boca hable y la Biblia no dice nada acerca de eso. De hecho, todos los ejemplos que leí, podemos revisarlo, en cada ejemplo en que hablaron en lenguas, el Espíritu Santo les daba las lenguas, influenciaba sus cuerdas vocales, pero ellos tenían que hablar. ¿Sabes qué descubrí hace mucho tiempo? No puedes hablar con la boca cerrada. Si vas a clamar al Espíritu Santo, tienes que abrir la boca. En el libro de Job habla de la lluvia tardía. En toda la Escritura es un tipo de Espíritu Santo. Dice, voy a abrir bien la boca para la lluvia tardía. Es algo simple pero práctico y algunas personas no saben. Tienen la quijada trabada. Bueno, Dios, tendrás que hacer esto. Bien, no aprieten sus puños primero. Pueden relajarse, es algo que Jesús hace. Él es quien bautiza en el Espíritu Santo. Pueden confiar. Relájense con calma.
No tienes que ir a una iglesia pentecostal ni a una carismática. Puedes dejar que Jesús te ministre en el closet de tu recámara. Ir al parque, ir a un lugar privado y hablar con Jesús. Sé como los bereanos, busca en las escrituras las cosas como son. Y si pides, Jesús dijo que se te dará, pero tienes que abrir la boca, tienes que clamar. Son cosas prácticas que te ayudarán. Quiero que se pongan de pie ahora. Tardé un poco más de lo planeado esta noche, pero te diré algo. Siento que esto es importante. Es importante. Si dices, no lo voy a hacer, ¿sabes qué? Vamos a reunirnos ante la sangre de Jesús y alcanzar a los perdidos, porque eso es lo más importante. Eso es lo que nos lleva al cielo, ¿no? Jesús es el centro, es lo más importante. Creo que esto es un asunto importante. La Biblia toma mucho tiempo para enseñarlo. Hay una razón para ello. Está muy difícil que encuentres otro tema en el Nuevo Testamento que tenga tanta enseñanza al respecto. La Biblia habla mucho de eso, obviamente es algo importante, pero la salvación es lo más importante. Quiero llevar a tantas personas al cielo como pueda. Jesús derramó su preciada sangre en la cruz, fue resucitado al tercer día y murió por nuestros pecados. Un día volverá y te digo que puedes tener una relación con Dios a través de Jesús. Quiero hacer una oración de salvación. Tal vez estás cansado de la forma en que has vivido. Yo te entiendo. Yo tenía lo que se considera una adicción incurable a las drogas por muchos años. Era un desastre en muchos niveles diferentes. Estaba cansado de las cosas que hacía, estaba avergonzado de algunas de las cosas que había hecho bajo la influencia de las drogas y el alcohol, que cuando pienso en algunas de las cosas que no hice y unas que sí hice, me sonrojo hasta ahora. Estaba tan cansado y no sabía cómo salir. Hasta que un niño de 12 años en el parque un día me habló de Jesús, terminé en una misión callejera donde fui salvado. En serio, Dios te tomará, te limpiará, cambiará tu vida, pero necesitas estar listo para la emoción más grande de tu vida. Es el Dios que decidió presentarnos al Espíritu Santo y hablar en otras lenguas y confundir y dejar perplejos a todos y hacer que se burlen. Si ese es el Creador original y salvaje de todo el universo, que hace cosas raras en el océano que nadie ha visto antes y hace que las estrellas existan, ese Dios. Esto no es una invitación a una vida aburrida. Debes sujetarte fuerte porque es salvaje. Pero sin Él estás perdido. Y si mueres rechazando a Cristo, vas a pasar la eternidad sin Dios. Dijo, soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Quiero hacer una oración de salvación y quiero guiarte en una oración simple después para pedir el Espíritu Santo. Y si quieres hacerlo esta noche, puedes. Cuando yo diga amén, solo abre la boca. El Espíritu Santo te dará el habla. Solo comienza a hablar. Si quieres ser un observador casual, está bien. En serio. Si dices, hoy no estoy seguro de esto, o nunca antes había oído hablar de esto, está bien, totalmente. Pero si quieres ser llenado esta noche, te aseguro Jesús puede responder al llamado de tu corazón. Terminamos con esto. Será un minuto. Vamos a tener personas. De hecho, quiero que nuestros asistentes, cuando terminemos el servicio, todos los asistentes vengan al frente a formarse y todo el que quiera más oración, venga aquí. Los asistentes tendrán su nombre en una placa y los hombres con los hombres, las mujeres con mujeres, y con gusto oraremos con ustedes más tiempo. Cierren los ojos, vamos a orar. Solo pónganle el corazón a las palabras. Digan, oh Dios, necesito un Salvador. Sé que no puedo salvarme solo. Ninguna cantidad de buenas obras, ninguna cantidad de lucha humana puede hacerme recto ante ti. Tu Hijo Jesús pagó el precio. Creo que es el Salvador de este mundo. Creo que nació de una virgen, que vivió sin pecado, que hace milagros y que murió por los pecados del mundo. Jesús, sé que te colgaron de una cruz y tomaste mi lugar. Pagaste el precio de mis pecados. Te lo agradezco.
Creo que fuiste resucitado. Y te pido ahora que vengas a mi vida. Sé mi Señor y Salvador. De ahora en adelante, mi vida es tuya. Todo lo que soy y lo que tengo, lo pongo en tus manos, Jesús, ahora y para siempre. Jesús, entiendo que también eres quien bautiza en el Espíritu Santo. Y si dices que si pido, recibiré, que si busco, encontraré, que si llamo, me abrirán. Te pido, busco y llamo. Señor, lléname del Espíritu Santo. Lléname rebosante. Que tu Espíritu Santo me dé el habla. Comienzo a comunicarme con Dios en otra lengua. En tu nombre oro. Amén. Espero que hayas orado esa oración para recibir a Jesús y para llenarte del Espíritu Santo. ¿Sabes qué? Si pudiera sentarme contigo ahora y tomar una taza de té, conversar, responder a tus preguntas, tal vez orar un poco más, lo haría. Pero no puedo. Esto es lo mejor que puedo hacer. Quiero decirte que te amo. Y Dios está presente ahí contigo. Haz que la Biblia sea el estudio de tu vida. Ten un romance con la Biblia. Cuando la entiendas, obedécela. Lo que me resta decir es, nos vemos pronto. Bendiciones.